clase. Entonces, la clase a partir de la próxima semana es el día martes, empieza la clase, va a ser el día martes a las 3:15, ¿ya? Solo por hoy va a ser esta hora, la próxima semana, día martes a las 3:15. Ya. Entonces, lo que estaba diciendo es que hoy día vamos a ver no tanto ejercicio, o sea, sí vamos a ver un ejercicio, pero uno, pero vamos a ver una pizquita de materia extra que nos queda, la última pizquita de materia teórica, y ya la próxima clase que tenemos el día, no sé, me acuerdo si con ustedes el miércoles o el jueves, vamos a preocuparnos de la parte del repaso, de esto del torpeo que yo les decía, del torpeo de la fórmula y de cuándo se deben ocupar, y un ejemplo para cada fórmula, ¿ya? Eso lo vamos a hacer la próxima, o sea, la próxima clase, no la próxima semana. Hoy día vamos a agregar una pequeña cosa que vas a dar cuenta que es lo que me permite a mí como cerrar la parte teórica de la unidad, y redondearla y dejarla eh, como afinada, por así decirlo. De hecho, se van a dar cuenta que casi todo lo que dije hoy, ¿sí? Lo estuve mencionando a lo largo de todo el resto de las clases. Entonces, se van a dar cuenta, no es materia nueva, sino que es como el cierre que une todo lo anterior que hemos visto, ¿ya? De eso se trata la clase de hoy, que es justamente para definir lo que dice ahí, muy importante, el tiempo, la frecuencia del riego. Entonces, cuando uno busca un buen riego, cuando quiere un buen riego, tiene que tener claro, por supuesto, cuál es el mejor sistema que yo tengo para mi situación. En términos generales, chiquillos, ¿cuál es el mejor sistema de riego? ¿Cuál es el sistema de riego más eficiente? En términos generales. Por goteo. Por goteo, bien. Ese es el mejor Goteo. sistema. Sí, el goteo. Súper, súper, súper. Ese es el mejor, es el sistema más eficiente. Si uno tiene un buen sistema de riego por goteo, bien calibrado, hace las mantenciones, se preocupa de tenerlo limpio, etcétera, etcétera, un sistema de riego por goteo puede tener hasta un 95% de eficiencia. Eso quiere decir que de 100 litros que entran en el sistema puede ocupar 95. ¿Sí? ¿Y el peor sistema de riego cuál es? No tecnificado, el sistema de riego en general. Por inundación. ¿El de los surcos? No, el por inundación, ¿sí? O tendido, ¿sí? Surco todavía tiene un poquito mejor. Por inundación es cuando tú literalmente inundas tu campo, ¿sí? Lo inundas completamente. Todavía, sobre todo en hortalizas, hay mucha gente que riega así. Ni siquiera por surco, inunda nomás. Que ahí la eficiencia puede ser, imagínense que la eficiencia de riego puede ser como de 20 o 30%, ¿sí? O sea, que de 100 litros yo ocupo 30, los otros 70 se pierden, para que se hagan una idea de la cantidad de agua que se pierde. Sin embargo, además de eso, es importante tener claro cuándo regar, que es la frecuencia de riego, y el tiempo de riego, ¿sí? Hoy día vamos a ver esto de cuándo regar, ya para la otra unidad vamos a pescar un poquito del cuánto, ¿sí? Pero hoy día, que lo último, vamos a ver esto del cuándo regar, de la frecuencia de riego, el cada cuánto riego, ¿sí? Lo conversamos en su momento, ¿sí? Un cultivo, ¿sí? Como dice ahí, las necesidades hídricas de mi cultivo, cuánta agua necesita mi cultivo, depende de la evapotranspiración, ¿sí? La evapotranspiración del cultivo. Y esa evapotranspiración de mi cultivo, voy a poner esa flecha en rojo, ¿sí? Esa evapotranspiración de mi cultivo depende de la evapotranspiración potencial, que yo decía que la pueden sacar, por ejemplo, de páginas como agroclima.cl o algunas similares, o bien, si no hay una estación cercana, ¿sí? En un caso perdón, si hay una estación meteorológica cercana o el campo donde a ustedes les toque trabajar tiene una estación meteorológica cercana, pueden obtener el dato de acuerdo a esa bandeja que se acuerdan que era como una piscina, que yo les decía que se iba evaporando el agua. Bueno, a partir de ahí se obtiene entonces la evapotranspiración potencial. Y además de eso es importante considerar lo que dice aquí, el factor Kc, que es el coeficiente del cultivo, y ese coeficiente del cultivo varía de acuerdo al cultivo, ¿sí? No es el mismo para cada cultivo, y varía además o cambia de acuerdo a la edad del cultivo. Este Kc, Profe, dime Valentina. una consulta, ¿vamos a tener terreno de este ramo? Eso, en teoría sí. En teoría, Valentina, se supone que sí. Pero lo que pasa es que le pregunto porque si es que tuviésemos terreno sería en el terreno que tenemos, o sea que hay del INACAP. No,
No, lo que estábamos pensando, y lo conversamos en un momento, pero obviamente que todo esto depende de las condiciones sanitarias, no puedo prometer, sería ir a ver un sistema de riego en una zona determinada, o sea, ir a ver al menos una caseta de riego instalada, eh, más que nada un poco para ver y hablar ahí como las mantenciones que hacen, la frecuencia de riego que tienen, ¿no? De acuerdo a los sectores que se están regando, etcétera, etcétera. O sea, ir a visitar un campo que se está regando con un sistema de riego tecnificado. Esa es la idea. Y ese sería uno, y después hay un laboratorio de fertilizantes, que ese sería como otro, y después hay otro en la tercera unidad. Pero como digo, mientras estemos en cuarentena y tengamos cuánto, hoy día no sé cuánto estamos el número de infectados, ¿cuánto tenemos? Vamos con 9.000 ya, y que hay 97% de ocupación de camas en la UCI, yo creo que al menos no va a ser hasta, no sé, pues, 2, 3 meses más, quién sabe, no sé, chiquillos, cuando no sé, la condición sanitaria lo permita. Pero sí, no, la idea no sería el campo de nosotros, sería en un campo, digamos, comercial. Ese sería el ideal. Como somos 16, probablemente no vamos a tener problema en que nos reciban. Así que en ese sentido, al menos, yo ahí te estoy conversando con unos compañeros a ver si nos dejan ir a visitar su campo, que se riega por goteo. Lo conversé a principio de año, obviamente, pero no sabía que se venía otra cuarentena. Así que ahí me dijeron, bueno, cuando se pueda. Así que, bueno, paciencia, paciencia, chiquillos, hay que tener paciencia y ánimo, ¿sí? Entonces tenemos que mi evapotranspiración del cultivo, esta evapotranspiración del cultivo, que es la cantidad de agua que pierde el cultivo, ¿sí? Diariamente va a depender entonces de la evapotranspiración potencial, o ET0, y ese ET0 se saca de las páginas, o bien de la estación agroclimatológica, ¿sí? Y del coeficiente del cultivo, y este KC, o coeficiente del cultivo, ¿sí? Va a, ¿cómo se llama? Lo obtengo en la bibliografía, ¿sí? O sea, yo busco literalmente KC de la pera, KC del manzano, o coeficiente del cultivo del manzano, y les van a salir tablas de los coeficientes del cultivo que ustedes tengan, ¿sí? Hay de todos los cultivos, básicamente. Son tan determinados, ya están calculados, ¿sí? Y eso obviamente que depende además el KC que yo ocupe de la edad del cultivo. Este dato, como digo, ya lo tenemos claro, y este dato lo dijimos en su momento, es la cantidad de agua que pierde mi cultivo, ¿sí? Más que el cultivo, y creo que alguno de ustedes me hizo la pregunta en su momento, este dato en verdad es lo que pierde una planta. Uno generalmente puede hablar de una planta, en verdad es bien como ambiguo este dato porque uno dice ya 8 milímetros por día, pero eso será una planta, serán 100 plantas. ¿Cómo yo meto el factor? O sea, 8 milímetros, entonces le repongo 8 milímetros por planta, no es tan así, ¿sí? No es como tan así. Para eso, para saber en mi superficie o en mi campo cuánta agua está perdiendo mi campo, o cuánta agua está perdiendo mi predio, o mi huerta, o mi cuartel, uno añade este factor, que está acá, que es la demanda neta del cultivo, ¿sí? Donde yo necesito la evapotranspiración del cultivo, el marco de plantación, básicamente el marco al cual está mi cultivo puesto, o sea, si está en 4x5 o 6x8, a eso se refiere el marco de plantación, ¿sí? A la distancia entre hilera y la sobrehilera de mi cultivo, y el porcentaje de cobertura. Este porcentaje de cobertura, ¿sí? Este porcentaje de cobertura se refiere, este es un valor visual, no es un valor muy científico, pero es un valor visual, y se refiere, voy a poner esta imagen para que me entiendan, a ¿cuánto de mi suelo en porcentaje está cubriendo mi cultivo? Si se dan cuenta, acá al principio el porcentaje probablemente esté 1%. Ese es el porcentaje de cobertura acá, ¿sí? 1%. Acá, probablemente donde dice fase de desarrollo, el porcentaje de cobertura puede ser que esté alrededor de un 15-20%, ¿sí? Y es visual, es un valor visual, uno se lo asigna, ¿sí? Y acá, por ejemplo, en mediados del periodo, uno sabe que el porcentaje de cobertura, o sea, de cobertura es probablemente cercano, sobre el 90%. Se refiere a cuánto suelo yo veo, ¿sí? O más bien dicho, cuánto de mi cultivo está cubriendo el suelo. Fíjense que acá hacia el final probablemente sea de un 70%. Entonces yo aquí tengo un porcentaje de cobertura a lo mejor de un 1%, acá en la fase de desarrollo tengo probablemente un 20%, en mediados del periodo voy a tener probablemente sobre un 90-95% de cobertura, y en la fase final de desarrollo probablemente tenga un 70% de cobertura.
no es muy científico, pero obviamente que después uno se acostumbra al verlo, uno se acostumbra o ve de dónde sale este porcentaje de cobertura, uno ya lo sabe. Uno ¿Es al dice, ojo, bro? "Oh, sí, es un poco. A ver, es que hay maneras de calcularlo, de hecho se puede hacer con drones y cosas así, tener un porcentaje así como más certero, casi exacto, o con foto aérea, pero obviamente que eso es cuando tú tienes, no sé, 100 hectáreas de trigo, 80 hectáreas de uva de mesa, 100, 208, ahí lo puedes sacar exacto. Y tú puedes hacerla con las fotos aéreas y todo, con un dron, ahora que es relativamente barato. Pero, obviamente que si yo tengo mi huerta, donde tengo 1 hectárea, ¿sí? Y estoy poniendo 1 hectárea de lechuga, uno lo hace, aunque sea un poco horrible, pero se hace al ojo, ¿sí? Porque 1 hectárea de lechuga para calcular más o menos el porcentaje de cobertura no, es un poco difícil. A lo mejor tú podrías calcular cuánto es el área que te cubre una lechuga y multiplicarlo por el número de lechugas que tiene. Y ahí saber, sacar un Tengo un dron. promedio. Claro, pues se podría sacar exactamente, pero todo depende de la superficie de plantación que tengas. Si tú tienes probablemente sobre 100, 120 hectáreas, ¿sí? Sobre 20 hectáreas, pagar un dron para que te saque la foto del sistema de arriba y ver más o menos cómo va cambiando o cómo está la cobertura, es una inversión que vale la pena. Pero cuando tú tienes un espacio chiquitito, media hectárea, lo tienes que sacar al ojo. Por eso te digo que, claro, es al ojo, pero igual uno lo puede ajustar o afinar con el tiempo. Igual, créanme que, aunque, bueno, yo creo que muchos de ustedes lo deben saber ya, que mientras más viejo es la persona que hablan con la que trabaja en el campo, lo que saben se multiplica como por 10, ¿sí? O sea, cuando yo en el otro lado donde trabajaba, yo tenía una colega, la profe Miriam, la profe Miriam tiene más o menos como 65 años, 60, 65, y cuando yo había cosas que no sabía, mandaba a los chicos y decía, chiquillos, pregúntale a la profe Miriam, tiene 40 años más que yo, obvio que sabe más que yo, pues. Es como que lleva 40 años trabajando y yo llevo, no sé, 10. Entonces, era un poco eso, ¿no? Y ahí obviamente que estas cosas se van afinando. Esto de la cobertura, por ejemplo, se afina con el pasar del tiempo. Se puede sacar, se puede calcular, pero bueno, depende de la superficie. Este 1000 que sale acá abajo es porque, como este porcentaje es en cobertura y uno lo mete como por ciento, o sea, por ejemplo, puede ser 90 y uno lo mete como 90, la idea de este 1000, y ahí está el marco de plantación metido también, es que cuando se multiplica todo esto, sería como el equivalente a la hectárea. Entonces, así yo puedo saber cuánto está evapotranspirando mi hectárea. ¿Sí? Mi hectárea. Por eso está un 1000, no es 100 acá abajo, es un 1000. ¿Sí? Porque ahí uno puede tener más o menos claro cuánto está evapotranspirando 1 hectárea. ¿Sí? Y eso es bastante útil, un dato ya real de cuánto está evapotranspirando mi cultivo, cuánta agua 1 hectárea. ¿Sí? Sin embargo, tal como ustedes me dijeron al principio, o sea, vuelvo a repetir acá arriba, y esto sería la cantidad de agua que yo le tengo que devolver a mi cultivo. O sea, si mi cultivo está perdiendo, no sé, 100 milímetros de agua, por decir algo, diariamente, yo en teoría le debería devolver 100 milímetros de agua. ¿Sí? En teoría. Pero no es así, porque mi eficiencia de riego no son 100 milímetros. O sea, yo no voy a regar, yo no voy a echarle a mi cultivo 100 milímetros. Le tengo que echar un poquito más, o harto más, ¿sí? Porque si mi cultivo está perdiendo 100 milímetros, en verdad, y mi sistema de riego tiene una eficiencia de un 90%, yo no tengo que echar 100 milímetros, tengo que echar, o tengo que regar con 110 milímetros, porque tengo que, esa diferencia del 10%, tengo que reponerla, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un sistema de eficiencia de riego de 10%, yo tendría que regar con, para que se hagan una idea, no con 100 milímetros, yo tendría que regar con probablemente 190 milímetros. ¿Se dan cuenta? Porque la eficiencia de riego es muy mala. Si tengo un 90% de eficiencia, entonces tendría que reponer ese porcentaje que estoy perdiendo porque mi riego es malo, tengo que agregárselo. ¿Sí? Entonces, y esto es lo que se llama la demanda bruta. O sea, mi cultivo en verdad yo no lo riego con lo que evapotranspira simplemente, sino que además tengo que regar ese cultivo con la eficiencia de mi riego. ¿Sí? Eso en cantidades de agua. Simplemente estamos hablando de cantidad de agua. Entonces, eso es como la primera fórmula, ¿sí? Algo bastante como, si bien es una fórmula, pero si se dan cuenta, ningún dato acá es algo que no hayamos visto, que no hayamos hablado. Ustedes tienen bastante claro lo que es la eficiencia de riego, saben lo que es la evapotranspiración, el marco de plantación saben lo que es, o sea, no,
Se dan cuenta aquí, nada nuevo, ¿sí? Esto no es nada nuevo. Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Tener claro que uno cuando riega, o la cantidad de agua que pierde mi cultivo, en verdad, no es esa la cantidad de agua con la que yo voy a regar, sino que tiene que ser mucho más, ¿sí? Tiene que ser en relación a la eficiencia del riego. Eso es lo primero. Pero esto, si se dan cuenta, simplemente habla del cultivo, ¿sí? Habla del cultivo. Y lo que hemos visto hasta el momento es del suelo. Entonces la pregunta ahora es, ¿dónde se encuentran estas dos cosas? ¿O dónde se encuentra el equilibrio? ¿Dónde se encuentra el cruce entre lo que pasa en el suelo y lo que pasa en el cultivo? Quiero ver la flechita. Un segundo. Este ya se lo he mostrado más veces que, no sé, está súper mostrado esto, ¿sí? Recuerden que esto mostraba que cuando yo riego, ¿sí? O cuando hay una lluvia, mi suelo se satura, ¿cierto? Se satura, todos los poros del suelo van a estar llenos de agua, suelo saturado acá, ¿sí? Parte de esa agua se pierde por drenaje y luego de 48 horas de ese riego, mi suelo va a estar aquí a capacidad de campo. A partir de ese momento de la capacidad de campo, esto lo he repetido un montón de veces, a partir de la capacidad de campo, entonces, la planta empieza a absorber agua, ¿sí? Empieza a absorber agua y el agua en el suelo empieza a disminuir, ¿sí? Empieza a disminuir hasta que el agua del suelo es tan baja, el contenido de agua en el suelo es tan bajo que la planta se marchita permanentemente y llegamos a punto de marchitez permanente, que es el contenido de agua donde las plantas se marchitan permanentemente. Este gráfico, recuérdense que lo que digo acá es que a medida que, esto lo conversamos, ¿sí? Que a medida que se empieza a acabar el agua en el suelo, ¿sí? Esto es agua en el suelo, a medida que esta agua se empieza a acabar, ¿sí? Se empieza a acabar, la planta necesita más energía para sacar esa agua del suelo. Les decía que esto es igual que un yogur o que un jugo capo. A medida que el yogur se empieza a acabar, ¿sí? El paquetito del yogur se empieza a acabar, uno necesita, cuando se lo toma así nomás, como se lo toma como bebida el yogur, uno cada vez necesita más energía para sacar el yogur del envase. Cuando se empieza a acabar el jugo capo, uno cada vez necesita usar más energía para tomar todo el jugo que queda en el envase del capo, ¿sí? Así funciona. El suelo funciona de la misma manera. A medida que se empieza a acabar el agua, la planta empieza a ocupar más energía. Entonces, al principio, cuando el suelo está a capacidad de campo, la planta está re bien, casi no gasta energía, ¿sí? Es una planta que está tranquila, saca agua tranquilamente y se empieza a acabar, ¿sí? Se empieza a acabar el agua y la planta lentamente se empieza a estresar, porque esa planta necesita ocupar cada vez más y más energía, ¿sí? Igual que uno, si yo quisiera tomarme hasta la última gota del capo o de la última partícula del envase de yogur de helado, y yo simplemente la quisiera sacar con mis pulmones, probablemente intentaría ocupar todas mis fuerzas y me terminaría muriendo, ¿sí? Y eso es lo que le pasa a la planta. O sea, aquí ya no queda tan poca agua en el suelo que la planta se muere, ¿no? Ocupó toda su energía y se murió. Pero resulta que ya en este punto, aquí como en la mitad de la curva, ¿sí? Ahí en ese punto, como en la mitad de la curva, ya la planta ya se empieza a estresar. La planta empieza a ocupar más energía, ¿sí? Y a la vez, cuando ocupa más energía la planta empieza a evapotranspirar más. O sea, empieza a perder más agua del agua que puede sacar desde el suelo, ¿sí? Entonces, cuando yo riego, cuando yo digo, chuta, ¿saben qué? Aquí ya como por la mitad, cuando ya el suelo se le está como por la mitad, yo tengo que empezar a regar acá. Porque si no, la planta se empieza a estresar. Y en términos generales, uno no quiere que las plantas se estresen, ¿sí? En un mundo ideal, sí, ojalá ese capo yo pudiera tomármelo entero y que nunca tuviera que poner ninguna fuerza y que lo pudiera sacar tranquilamente, ¿sí? Profe, Dime. cuando es por goteo nunca está saturado. No, igual se satura, pero lo que tú saturas es un bulbo de agua que se llama. Creo que se lo mostré en la clase pasada. Es como un globo de agua bajo el suelo. Eso es lo que tú saturas. No saturas todo tu suelo, sino que satura un sector. Pero básicamente lo que hace es que estás saturado
Obviamente cuando tú lanzas tu riego y puede durar, no sé, 3, 4 horas, satura el suelo, pero satura un poco y la pérdida, como el gas cae gota por gota, en verdad la diferencia que hay entre la saturación y la capacidad de campo es casi nula. ¿Sí? Pero aparte, que piensa que la eficiencia no simplemente tiene que ver con lo que pasa en el suelo, sino con lo que pasa en el momento en que el agua sale desde la fuente de agua hasta que llega al campo. Un sistema de riego está todo cerrado, entonces tú no tienes pérdidas por presión, no tienes pérdidas por conducción, no tienes pérdida en el canal de riego, no tienes pérdida en la manguera de riego, en teoría, no tienes pérdida en la matriz. Entonces el agua llega, es como si tú te fueras en una carretera vacía, de acá a La Serena, y el camino fuera recto, 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 no hubiera ningún auto, llegáis probablemente en 3 horas a La Serena, no llegáis en 6, ¿sí? Si el camino fuera derecho, yendo a 120, ¿sí? Sin parar. Eso sería un riego por goteo. O sea, tu eficiencia sería, lo único que perdería un poco de benzina, pero tu eficiencia de uso del auto sería impecable, o sea, no seguiríais derecho, ¿no? Eso tiene que ver la eficiencia, más que nada una eficiencia que no es simplemente de lo que pasa en el suelo, sino que también de la conducción del agua. Ojo con eso. Hay una diferencia. Pato, dime. Tengo dos dudas medias Ya. raras. La primera, el punto de marchitez permanente se supone que en el suelo hay tan poca agua que no es extraíble. Ujú. ¿Es así? Ya, Sí. se supone que cuando la planta, o bueno, el suelo que sostiene a la planta, llega a un ppm, punto de marchitez permanente, aunque yo lo inunde, la planta está muerta. Era. Sí. Ya, Sí. La planta se murió. Sí. ok. Y, Puedes hacer la prueba. Puedes hacer la prueba. Dejar una no, planta ahí qué hasta que se feo, te matar seque una y planta. intentar regarla. Claro, sí. Ya, y lo segundo, a ver. No, voy a... porque no lo tengo bien planteado voy a ordenarme y después pregunto again. Thanks. Dale. Entonces, nosotros cuando regamos, tenemos que regar antes de que la planta se empiece a estresar, ¿sí? Entonces la planta viene aquí, está bien la planta, empieza a sacar agua, sí, sí, cada vez le cuesta más, y ya cuando va como por acá, la planta se empieza a estresar. No tanto, pero se empieza a estresar. Y yo lo vuelvo a decir, en términos generales, uno no quiere que la planta se estrese, ¿sí? A veces uno le hace un estrés hídrico, pero Ahora sí. Sebastián, espérate, Sebastián, dime. No, que le dé nomás. Que tenéis la mano Bueno, levantada, entonces. sí, por eso. Ya, dime, Ya. sí, dime. Dale. Bueno, la cosa es que respecto a la... ¿cómo se llama? Al estrés de la planta, se supone, claro, que uno no quiere que la planta se estrese. Sin embargo, hay muchas prácticas, sobre todo en poda, que son de estrés, pues, entonces no Ya, estoy entendiendo. ya, bien. Lo preguntaron, sí, efectivamente. Muy buena pregunta porque también me la hicieron en la otra sección y qué bueno que también le hicieron acá porque eso. Ya. Idealmente, yo dije, uno no quiere que la planta se estrese. Sin embargo, muchas veces uno ocupa el estrés como un manejo técnico. ¿Sí? Y qué bueno que lo hicieron en la pregunta porque también se ocupa a veces el estrés hídrico, la falta de agua también se ocupa como manejo técnico. Vuelvo a decirlo, eso es un manejo, ¿sí? Eso es un manejo técnico en el cual yo estreso la planta. Por ejemplo, a veces en uva de vino, por ejemplo, para fabricación de vino, es muy frecuente que se haga estrés hídrico, pero es controlado. Básicamente tú le dices a la planta, en vez de regarte cada 4 días, te voy a regar cada 10. No es que le corta el agua 100%, sino que uno, la frecuencia de riego o la cantidad de días a los que riego, en vez de regar cada 4, se riega cada 10, pero lo controlas y lo buscas con un fin. En este caso, por ejemplo, en la uva de vino, el fin que se controla es que la planta, en vez de que, como las plantas en general son bastante sabias, ¿sí? No es que sean sabias, pero la naturaleza es bastante sabia en el sentido de que cuando una planta se ve en una situación de estrés, y eso lo pueden ver con cualquier planta que ustedes tengan en la casa, por lo general la planta intenta salvar la estructura que le permite reproducirse en el tiempo. En este caso, la planta va a intentar salvar el fruto. ¿Qué es lo que hace cuando tú le haces estrés hídrico? En la parra, sí, para la producción de vino. La planta dice, ya no mando más energía hacia las hojas, no mando más energía hacia el tronco, mando toda mi energía, como me falta agua, se la mando a la fruta.
Entonces, en el caso de los jugos de vino, tú le das este estrés hídrico para que el azúcar se concentre en la fruta. Y ahí tú tienes un vino de mejor calidad, ¿sí? ¿Cuándo más se hace estrés hídrico a veces? ¿Sí? O se corta el agua, se alargan estos tiempos de riego. Por ejemplo, en algunos cultivos, si no me equivoco, en manzano a veces se hace, en algunos carozos también se hace. Cuando tú tienes, porque hay años que tú tienes exceso de flores, ¿sí? Y tú tienes que hacer un raleo de flores, a veces ese raleo de flores, con mucho cuidado, tú cortas un poco el agua, alargas un poco los tiempos de riego, y lo que hace es que la planta, en vez de que todas las flores estén arriba, ¿sí? La planta empieza a abortar flores y solamente deja las flores que son más, que están más resistentes o que tienen más energía o que eventualmente van a aguantar mejor un riego, porque básicamente la planta está diciendo, sacrifico los más débiles, dejo los más fuertes, ¿sí? También con los frutos a veces también se hace eso, sacrifico los más débiles, dejo los más fuertes y así me aseguro que al menos ese fruto o esa flor va a llegar a convertirse eventualmente en semilla, ¿sí? Eso hacen las plantas. Y para eso se hace este manejo técnico, por ejemplo, para mejorar la calidad de fruta, para mejorar la calidad de la cosecha, para mejorar la concentración de azúcar, ¿sí? En el caso de la poda, que también es un estrés, porque tú estás cortando, vuelvo a repetirlo, un manejo técnico. Se busca con un objetivo. Por eso digo, idealmente uno no quiere que la planta se estrese, pero uno, dentro de sus manejos técnicos como agricultor, lo hace, ¿sí? Lo hace bastante, harto, ¿sí? Pero al menos en términos de agua, uno no quiere que la planta se estrese, ¿sí? Al menos durante la fase de desarrollo inicial, al menos en esta parte que veíamos hace un rato, que cuando el cultivo está verde, bien bonito, brotando, a entrada de primavera, por ejemplo, o sea, cuando está empezando la primavera, tú no quieres que te falte el agua ahí, ¿sí? Ahí generalmente no se hace estrés, tú eres contrario, tú esperas que cualquier cultivo, ¿sí? Sobre todo los frutales, que cuando empiece la primavera tengáis agua siempre, porque es el momento donde el cultivo más va a necesitar agua y ojalá no te falte. Ahí sería un crimen no regar, ¿sí? Pero gracias, porque esa es la pregunta. También la hicieron en la otra sección y es bueno, porque por eso digo, idealmente uno no quiere que la planta se estrese, ¿sí? Idealmente. Bueno, entonces yo tengo que regar acá, ¿sí? Tengo que regar antes de que la planta se empiece a estresar, en teoría, ¿sí? Para eso, uno considera lo siguiente. Uno considera que, si dan cuenta, fíjense que acá hay una línea de color azul, ¿sí? Que va bajando, y se riega aquí en una línea cortada de color verde. Esa línea cortada de color verde es el umbral de riego. El umbral de riego es el contenido de agua en el suelo al cual yo riego, ¿sí? Capacidad de campo es el contenido de agua del suelo que queda 48 horas después de un riego. Punto de marchitez permanente es el contenido de agua en el suelo en la cual la planta se marchita permanentemente. Y el umbral de riego es el contenido de agua en el suelo en el cual yo riego, ¿sí? Que tiene que ser antes, bastante antes del punto de marchitez permanente, porque yo quiero evitar que la planta se estrese. Entonces, si se dan cuenta, es mucho antes. O sea, la planta pasa, el contenido, la capacidad de campo está al 50,2% contenido de agua en el suelo, el punto de marchitez está en el 29,7% y el umbral de riego está más o menos a la mitad. ¿Sí? Más o menos a la mitad, ¿sí? En el 43%. ¿Se dan cuenta? Esto, el agua se está vaciando, el agua se está vaciando, el agua se está vaciando, yo riego, ¡pa! Y vuelve a subir el contenido de agua. Y la planta no se estresa. Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, riego, cada una de estas flechas de color celeste es un riego, y vuelve a subir el contenido de agua. Y así. Y eso me va a decir cada cuánto yo debería regar, el umbral de riego. ¿Sí? Vamos a verlo esto ya en una forma. Entonces ese es mi umbral de riego, el umbral de riego entonces es ese contenido de agua que hay en el suelo al cual yo digo voy a regar, ¿sí? Voy a regar. Entonces es súper bueno porque hoy uno ya sabe que uno no riega aquí abajo, ¿sí? Porque la planta si riego por acá ya está estresada, voy a regar antes. Ahora, bien, esto se puede calcular. Yo lo dije en un momento, voy a volver acá atrás un segundo, ¿sí? Lo dije en su momento, que el agua que estaba entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente es lo que se llama la humedad aprovechable, es decir, la que teóricamente es el agua que puede aprovechar la planta, ¿sí?
toda esa agua que está entre la capacidad de campo y el punto de marchite permanente es el agua que aprovecha la planta. Ya sabemos que en verdad la planta no aprovecha todo eso, ¿sí? Sino que va a aprovechar como hasta la mitad más o menos, porque después se empieza a estresar. Pero todo lo que está aquí dentro de este cuadrado es el agua que potencialmente podría aprovechar la planta, ¿sí? Toda la que está ahí entre la capacidad de campo y el punto de marchite permanente. Eso se calcula, ¿sí? Y se calcula mediante esta fórmula. Si a alguno se le hace medio parecido a esto, voy a copiar una cosita de acá, voy a llevar esta fórmula para allá. Si miren esta fórmula de la humedad aprovechable, y miren esta fórmula, de hecho, vamos a tirar los paréntesis, y si se dan cuenta, ¿se parecen o no, chiquillos? Son la profundidad de raíz, se la voy a poner acá para que la vean. ¿Se parece o no? Son más o menos. Sí, profe. Son parecidas, profe. En la práctica es la misma fórmula. Básicamente lo que estoy reemplazando acá es el contenido gravimétrico, y acá lo que estoy diciendo es que en vez de ponerlo como contenido gravimétrico, lo voy a poner como porcentaje. Pero si se dan cuenta es lo mismo. Lo que es la humedad aprovechable, y así, por eso esta fórmula se las pasé antes, ¿sí? Esto parece como el profe que me va inventando sobre la marcha, pero no. Pero esta fórmula que está acá a la izquierda, ¿sí? Esto me dice cuántos centímetros de agua en el suelo, acá a la izquierda, y la humedad aprovechable me dice cuántos centímetros de agua hay disponibles para la planta. Cuántos centímetros de agua hay la planta puede aprovechar. Es la misma fórmula, vuelvo a repetirlo. Es exactamente la misma fórmula. La diferencia que hay entre la fórmula de la izquierda y la fórmula de la derecha, que esta me dice, la altura de agua me dice cuántos centímetros de agua hay en un momento determinado, y la fórmula de acá de la derecha me dice cuántos centímetros de agua la planta es capaz de aprovechar. ¿Sí? Entonces, esto yo voy a ver mi porcentaje, ya vamos a ver un ejercicio cortito de esto, ¿sí? Entonces voy a poner capacidad de campo, mi punto de marchite permanente, la densidad aparente, que ustedes ya saben dónde se saca, la altura, etcétera, etcétera. Y se reemplaza. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejercicio con esto, ¿sí? Para que vean esta fórmula cómo se usa. Pero ya dijimos que esta humedad aprovechable no es tal, ¿sí? Que esta cantidad de agua que está aquí no es tal, que yo no aprovecho este cuadrado entero, sino que yo aprovecho, lo dijimos, yo no aprovecho todo ese cuadrado, sino que yo voy a aprovechar, no aprovecho todo esto, sino que yo voy a aprovechar hasta como por acá, ¿sí? Que yo no aprovecho todo esto que está aquí, todo lo que hay entre el azul y el rojo, sino que aprovecho esta porción de agua, ¿no? ¿Sí? No puedo aprovechar todo eso, no puedo aprovechar todo lo que hay entre el azul y el rojo, aprovecho menos, aprovecho esto, ¿sí? Lo que está entre el azul y la línea verde. Entonces ahí entra el famoso umbral de riego y hace que la fórmula de arriba ahora cambie un poco, esa fórmula que vimos ahí arriba, y que ahora la fórmula real en verdad sea esta. Perdón, esa no, disculpe. Esta de acá abajo, la lámina neta, o LN, ¿sí? Que básicamente es la altura de agua, ¿sí? Que básicamente va a ser una altura de agua, ¿sí? Una cantidad de agua a la cual, ¿cómo se llama? Yo la voy a poder aprovechar, ¿sí? La que es verdaderamente aprovechable. La humedad aprovechable sería toda, ¿sí? Pero esta sería como la que realmente voy a aprovechar. La que realmente voy a aprovechar. Esta que está aquí. Entre la línea verde y la línea perdón, entre la línea azul y la línea verde, esa es como el agua que realmente puedo aprovechar, ¿sí? Este umbral de riego a todo esto lo define es una decisión técnica también, es una decisión técnica, generalmente depende mucho de los manejos que yo esté haciendo en ese momento en mi cultivo. A veces, por ejemplo, para un cultivo como una lechuga, que es un cultivo bastante rápido, el umbral de riego es el mismo toda la temporada. Uno puede definirlo, uno puede decir, oye, vamos a regar en la mitad entre la capacidad de campo y el punto de marchite permanente, y se deja así. Pero, por ejemplo, en frutales, donde uno riega de manera distinta a lo largo de toda la temporada, ¿sí? Que la cantidad de agua que se ocupa al inicio de primavera es distinta a la que se ocupa hacia la fecha de cosecha, el umbral de riego puede ir cambiando, ¿ya? Ese porcentaje que está ahí puede ir cambiando. Entonces, esta lámina neta, ¿sí?
Si la humedad aprovechable era el contenido de agua que potencialmente puede aprovechar la agua, o sea, la planta, perdón, la humedad aprovechable es el contenido de agua que potencialmente puede aprovechar la planta, la lámina neta dice, no, no es ese, es un porcentaje de esa agua. ¿Qué porcentaje? El que me lo define el umbral de riego, ¿sí? Una parte de esa agua, ¿sí? Como se dan cuenta aquí, voy a borrar esto para que lo vean bien, no es todo lo que está entre la línea azul y la roja, sino que es una parte, esta parte que está aquí. Ya expliqué por qué, porque si no, la planta se estresa, ¿sí? Y yo no quiero que la planta se estrese. Con este dato de la lámina neta, ¿sí? Con este dato de la lámina neta, uno dice, ah, esto de acá abajo es lo que pasa en el suelo. O sea, ¿cuánta agua hay en el suelo? ¿Cuánta agua se aprovecha del suelo? ¿Cuánta agua se aprovecha en el suelo? ¿Cuánto es lo que se aprovecha? Entonces, esto es lo que me dice, ah, esta es el agua que hay. Esta es el agua en la cual yo cuento. Y ahí viene la magia y uno dice, ah, entonces si esta es el agua con la cual yo cuento y la evapotranspiración es el agua con la que yo estoy perdiendo, una es el agua que se pierde, la otra es el agua con la que cuento, debe haber una manera en que relacione estas dos, ¿sí? Estas dos fórmulas y que pueda definir lo que estoy buscando, que es a cuánto riego. Esa es esta fórmula, que es la fórmula de la frecuencia de riego, ¿sí? Que básicamente me dice cada cuántos días riego, que es lo que yo estoy preguntándome desde el inicio de la clase, ¿sí? Desde el inicio de la unidad, ¿sí? Cada cuánto riego, cada cuántos días riego, en la cual yo relaciono la lámina neta y la evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Si se dan cuenta, lo que me termina definiendo esta frecuencia de riego es esto, ¿sí? Mi cultivo va a estar evapotranspirando. Aquí por acá arriba está mi cultivo evapotranspirando, sí, supongo que por acá arriba está mi cultivo evapotranspirando, sí, por acá arriba donde está la flecha, sí, está mi cultivo evapotranspirando, evapotranspira, evapotranspira, pierde agua, pierde agua, pierde agua, esa agua la está sacando del suelo, se empieza a acabar el agua en el suelo, se empieza a acabar el agua en el suelo, se empieza a acabar en el suelo, llego a un umbral de riego, riego, pa, vuelve a empezar todo este ciclo, ¿sí? Y vuelve a empezar todo el ciclo, y así. Es lo que se llama entonces esto, la frecuencia de riego. Finalmente vamos a ver que la frecuencia de riego finalmente lo que me determina es cada cuántos días riego. Vamos a hacer un ejercicio para poner todo esto que he hablado hoy día en número. Es bastante rápido el ejercicio, no se preocupen, es bastante simple. Lo único que hay que tener claro es ordenar los datos. Entonces vamos a partir acá con esto. Ese es el ejercicio. Tómenle foto, cópienlo, no sé, ahí ustedes ven cómo lo quieren hacer, ¿sí? Cópienlo por mientras, ¿sí? Vamos a ir viendo, copien todo nomás, tranquilo. Y otro lo comen. Cópienlo, cópienlo. Entonces se lo van a copiar, le van a tomar foto, ¿sí? Es bastante largo lo que dice, pero van a darse cuenta que es súper simple, ¿sí? Lo que importa es ordenar los datos, ¿sí? Y lo vamos a hacer lentito, ¿sí? Y vamos a ver que es súper, súper, súper simple. Profe, ¿lo va a aplicarlo como explicó los otros ejercicios en el cuaderno? Lo voy a hacer acá, no lo voy a explicar en el cuaderno, lo voy a tener acá, porque para que quede bien ordenadito. Lo voy a explicar Ya, aquí en el... ¿Ya? ¿Sí? Voy a hacer la excepción más que nada porque es que lo tengo súper ordenadito acá y van a cachar que ¿verdad? A veces en este caso es más fácil hacerlo aquí, ¿sí? Porque las fórmulas son súper, súper, súper como lineales y ustedes me van a ir dando el resultado, ¿sí? Entonces, no sé si ya lo notaron, le tomaron foto, no sé,
darle nomás. Ya. Voy. Entonces, voy, chiquillos. ¿Sí? Lo primero que se hace, y por eso digo que vamos a irlo haciendo súper ordenado, uno, vamos a calcular la humedad aprovechable. ¿Sí? La humedad aprovechable. Y si se dan cuenta, la humedad aprovechable, decíamos que esa fórmula se parecía bastante a la otra fórmula y vamos a ir reemplazando, ¿sí? Vamos a ir reemplazando. Ahí anoté los datos que necesito para la humedad aprovechable. Esa es la fórmula de la humedad aprovechable que le di hace un rato. Ahí está de nuevo, ¿sí? Y vamos a ir usándola. Ahí tengo los datos que necesito, ¿sí? Vamos a poner los datos que necesito y vamos a ir reemplazando, ¿sí? Voy a reemplazar primero todo para que vean dónde van los números. Entonces yo tengo que mi humedad aprovechable es igual a 22 menos 10, el número se pone así tal cual, por la densidad aparente, que es 1,3 gramos por centímetro cúbico, por la profundidad del suelo, que hay que ponerla en centímetros, ¿sí? La profundidad del suelo, perdón, esto es H ahí, ¿sí? Hay que ponerla en centímetros. Siempre decía que la profundidad era 1 metro, hay que ponerla en centímetros. Por 100. Y estos dos son los que se dividen en 100, ¿sí? Ahí. Entonces, esto de acá arriba, este CC, esto de aquí, todo esto, todo eso, perdón, todo esto que está, incluyendo lo que está acá abajo, va en paréntesis, ¿ya? Ese 100 está dividiendo solamente al 22 menos 10, ¿eh? Ese 100 está solamente dividiendo al 22 menos 10. Entonces voy a reemplazarlo, voy a ir haciéndolo, ¿sí? Lo que estamos calculando aquí, vuelvo a repetirlo, es la humedad aprovechable. Entonces, eso es 12 por 1,1 por 1,3 gramos por centímetro cúbico por 100 centímetros, 100 centímetros. Y eso es 12 está dividido en 100. Ahí. Voy a seguir haciéndolo más para abajo, ¿sí? Entonces, esto así, H es igual a 12 dividido en 100 es 0, 12 dividido en 100. 0,12, ¿no? Sí. 0,12, 1,3. Por 100 centímetros. Ahí está. Entonces, esto me da ¿cuánto da? Eso da 0,12 por 100. Esto me queda así, 15,6 centímetros. Lo que estoy diciendo es que en este momento la humedad aprovechable del suelo, ¿sí? En este suelo de este ejercicio, tengo 15,6 centímetros, ¿sí? De mi suelo, que cuando riego, eso está aprovechable para mi cultivo. Eso es lo que estoy diciendo. Esa cantidad de agua está aprovechable para mi cultivo. ¿Sí? Quedan siempre en centímetros. No se preocupen ahí que el gramo, profe, ¿qué hago con el gramo? No, no. Queda en centímetros nomás. Así funciona la fórmula. ¿Eh? No se preocupen ahí si no saben cómo despejar, queda en centímetros. Sigamos. Entonces esa es la primera parte. Sigamos. Segunda parte. Resulta que estos centímetros ahora hay que pasarlo a milímetros. ¿Ya? Entonces vamos a dejar que ahora esto es HA, es lo mismo que decir 156 milímetros. ¿Ya? Hay que dejarlo en milímetros. Porque estamos hablando de agua de riego. Generalmente uno habla siempre en milímetros. Sigamos. Entonces ahora yo tengo que calcular la lámina neta. Me ocupo de esa fórmula. Ahí están los datos.
HA, ¿sí? Y umbral de riego. Entonces, sigamos. Humedad aprovechable, 156 milímetros por el umbral de riego, que no se deja como 40%, sino que se pone así. ¿Sí? Se ocupa así. Así. Y eso me da... 62,4 milímetros. ¿Sí? Esa es mi lámina neta. Ahí está. O sea, yo estoy diciendo que mi cultivo en verdad, ¿sí? Lo que está diciendo esta fórmula, para que lo tengan claro, es que de esos 56 milímetros que tengo de humedad aprovechable, como el umbral de riego está al 40%, en verdad lo que realmente es capaz de ocupar mi planta son solamente los primeros 62,4 milímetros. ¿Sí? O sea, yo voy a tener 15 centímetros de agua de riego, pero en verdad lo que voy a poder ocupar en la vida real son los primeros 6. ¿Sí? Porque si la planta sigue, ¿sí? Porque si no, si queda menos, perdón, porque si no ese resto de agua que queda, ¿sí? Ese resto de milímetros, si yo espero a que la planta consuma el resto de esos milímetros, la planta ya se va a ver deshidratado, ya va a verse estresado. Entonces, cuando la planta empieza a disminuir su cantidad de agua, solamente para que la planta no se estrese, son solamente esos primeros 62,4 milímetros o 6 centímetros. ¿Qué suena? Interferencia. ¿Qué suena, chiquillo? ¿Qué suena? No sé qué suena. Era Sebastián, tenía el micrófono abierto. Lo muteé, por si acaso. Ya, no me cachaba aquí. Ya. Entonces, estoy en la lámina neta. Ánimo, chiquillos, ya nos quedan 2 cositas más para calcular. Y ahora calculo la evapotranspiración. Entonces, todo esto estaban arriba, en el enunciado. Todos estos datos no los he inventado, eran los que estaban arriba en el enunciado, para que no se asusten, ¿sí? Entonces, sigamos. La evapotranspiración de la evapotranspiración potencial era 7 milímetros por día, y el KC de mi cultivo en este momento era 0,8. Todos estos datos estaban en el enunciado, ¿eh? Para que no se asusten. Entonces la evapotranspiración de mi cultivo es 7 por 0,8. 5,6. O sea, mi cultivo está evapotranspirando 5,6 milímetros por día. ¿Sí? Entonces yo tengo lámina neta en milímetros, tengo la evapotranspiración del cultivo en milímetros, tengo que tener siempre estos dos en la misma cantidad, ¿sí? Siempre los dos en milímetros, tengo el de arriba, tengo el de abajo, y ahora puedo calcular la frecuencia de riego. Entonces la calculo. Y la frecuencia de riego es la lámina neta, que ya la tengo calculada, que es 62,4 milímetros, por la evapotranspiración del cultivo, que es 5,6 milímetros día. Y eso me da 11,14 días. ¿Qué quiere decir eso? Chiquillos, chiquillas, que yo riego mi cultivo cada 11,14 días. Pregunta para todos y todas. ¿Redondeo hacia arriba o redondeo hacia abajo? Abajo. ¿Por qué? Abajo. ¿Ah? Porque estaba ¿Por cerca qué? del 14 que es del 15. Ya. ¿Y si esto fuera 11,80? ¿Redondeo hacia arriba o redondeo hacia abajo? Hacia arriba. Hacia No. arriba. Siempre abajo. se redondea hacia abajo. Siempre. No importa que tenga acá 11,95, Mejor que fuera siempre un redondea poco. hacia abajo. ¿Por qué?
¿Por qué? Esto era 11,14, ¿sí? Siempre redondeo hacia abajo, siempre. Porque es agua, chiquillo. Es agua y es una planta que está evapotranspirando. Si yo, piensen en esto es un cultivo, está evapotranspirando, está perdiendo agua ese cultivo. Y mi fórmula me dice que yo tengo que regar, pongámosle que no sean 11,14, pongámosle que sean 11,92 días. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que regar antes de 12 días, ¿cierto? Antes de 12 días yo ya tengo que regar, porque si no, la planta va a seguir evapotranspirando y esta línea de acá abajo, esta, va a seguir bajando. ¿Qué quiere decir? Si yo me demoro más días en regar, ¿qué pasa si la planta llega para acá abajo, chiquillo? Se ¿Qué estresa. dijimos? Se estresa. Entonces yo tengo que regar antes de que la planta se estrese. Entonces yo nunca esta frecuencia de riego se redondea hacia arriba. Siempre se redondea hacia abajo. No importa que diga 11,9, chiquillo. No importa que diga 11,99. ¿Sí? Redondeen siempre hacia abajo. Porque básicamente lo que estoy haciendo es que, claro, profe, pero si dice 11,92 es lo mismo que 12. No, no es lo mismo. Porque eso quiere decir que yo voy a decir, voy a dejar una fracción de día más a la planta evapotranspirando, voy a hacer que esto llegue hasta acá abajo y que la planta se empiece a estresar. Y ya lo dije, yo no quiero que la Pero en planta se verdad están estrese. así como que se va a empezar a estresar por un 0,10%. Buena pregunta, ya, todo depende de la época del cultivo. Si tú estás en plena brotación, o estás en la época, ¿sí? O estás en, ¿dónde está? El cultivo, espera un momento, déjame buscar la imagen. Todo depende de la época. Si tú estás en un cultivo en esta, espera un segundo, o sea, si tú estás en esta época, ¿sí? Va, se vino todo para acá. Espérame un segundo. Si tú estás, perdón, en esta época de acá, donde tu planta está evapotranspirando como loca, ¿sí? Si estás en esta etapa, ahí, y tu planta está evapotranspirando como loca, ¿sí? Acuérdense que esto, generalmente esta parte de mediados del cultivo coincide además, por lo general, con épocas de mucho calor, altas temperaturas, ¿sí? Generalmente es como nunca el final de la cosecha, siempre, en el caso de Chile, muchas veces esto coincide, por ejemplo, con enero, febrero, donde hace mucho calor, mucho calor. Probablemente retrasarte en tu riego implica que sí, que te puede reducir los rendimientos bastante. En este periodo es crítico. Estos periodos, cuando falta el agua, es crítico. En un periodo así, con tu cultivo así, o a salidas de invierno, cuando tus plantas están recién brotando, y dejas que tu planta evapotranspire más, y dejas que tu suelo y que la planta se empiece a estresar, súper crítico. Incluso en un frutal. Entonces mejor que sobre un poco a que falte un poco. Exacto. En este caso, sí. Con el riego y especialmente lo que hemos hablado desde un principio, si yo quiero ser un buen agricultor eficiente en mi riego, sí. En este caso, sí. Es mejor que falte. ¿Sí? O sea, es mejor que sobre un poquito de agua. ¿Sí? No va a ser tan terrible. ¿Sí? Lo que es terrible es que en este momento tu planta se empieza a estresar. O en un momento donde está brotándose, o la formación de yema. ¿Sí? Cuando tus yemas están, o cuando está pasando la yema de ser una yema vegetativa a una yema floral, en ese momento te puede quedar la escoba. Entonces siempre se redondea. Pero si entonces quedan los 11 días, ese 0,14 a la larga no cambia el umbral de riego. A veces puede cambiarlo, depende. Se puede cambiar, pero recuerda que esto depende, por ejemplo, si tú, una decisión técnica, tú dices voy a regar antes o voy a regar después. ¿Sí? Todo depende de la decisión técnica. ¿Sí? Pero ya eso no es una decisión de riego, una decisión que pasa en función del manejo del cultivo. ¿Sí? De cómo tú estás manejando tu cultivo y los objetivos que quieras con cierto estrés hídrico. ¿Sí? Entonces, de ahí es súper fácil, porque uno dice, ya, mi primer riego, por ejemplo, aquí dice, va a ser el 1 de enero. El resto, el siguiente es 11 días después, el 12 de enero. Después el otro, 11 días después, 23 de enero. Y así, pues. Y uno ahí hace su famoso calendario de riego. ¿Y hay Dime. alguna fórmula para calcular la hora de riego o eso lo elige? No, hay una fórmula para calcular las horas de riego, el tiempo de riego.
No lo vamos, no, lo vamos a ver al principio de la otra unidad. No se incluye en esta unidad, lo vamos a ver al principio de la próxima unidad. Correcto. Que de hecho, si te fijas, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver, está aquí mismo, puedes revisarlo después, ahí está, para calcular el tiempo de riego, que está aquí. Esa fórmula que está ahí. ¿Sí? No lo vamos a ver ahora por razones de tiempo y para no meterle más fórmulas, ¿sí? Pero si tú miras, esta clase la voy a subir, si tú la miras más adelante está ahí, ¿sí? Para calcular el tiempo de riego, fíjate, tiempo de riego. Ahí está. Pero necesitamos saber otras cosas primero. Necesitamos saber hablar de los emisores, el tipo de emisor, el caudal de emisor y cosas así, por eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? No aquí. Pero sí, se puede calcular. El tiempo de riego, exactamente. Entonces ahí estamos. ¿Sí? Vamos a dejar hasta acá. Esto es lo último de la unidad. ¿Sí? La próxima clase vamos a ver esto del torpeo que yo les decía, de cómo usar el torpeo. ¿Sí? Este ejercicio, como digo, son lineales, súper lineales este tipo de ejercicio. Hay que tener los datos ordenados, saber en qué unidad se mete la fórmula y nada más. ¿Sí? Nada más. Profe, una consulta clínica no hay para esto, ¿cierto? Que yo tengo ¿Cómo? problemas, por ejemplo, una clínica así como de esto, porque yo tengo problemas al, por ejemplo, multiplicar dos unidades de medida diferentes. Ah, ya. Bueno, vamos a trabajar en eso, en lo que viene. El jueves trabajamos en eso. Pero no sé si un extra. O sea, no sé, tendrías que preguntarle a la tutora. No sé cómo se llama hay una señora que es la. Se me olvidó cómo se llama. ¿Es Genoveva? No es que A no lo me va la mejor se otra. puede generar grupos de estudio y estudiar nosotros mismos como compañeros. Vean ahí, pues no sé, organícense ahí. Pero, como Ya, pues digo, sí. Si hay alguien seco además. sí, pues vean, organicen ustedes, pues. Sí, como digo, esto es súper lineal, chiquillo, ¿sí? Esto es súper lineal. Aquí lo único que hay que tener claro es las unidades de medida, ¿sí? Más que nada, porque esta fórmula es el reemplazo de datos, pero hay que tener claro la unidad de medida en la que se mete. Y acá, ojo, acá lo que les decía, la fórmula está hecha así. A mí me lo explicaron. ¿Por qué? A pesar de que yo meto gramos por centímetro cúbico y multiplico por 100, aquí no me queda esto, no, aquí desaparece el gramo. Me lo explicaron en su momento en la universidad. Busqué mi cuaderno, no lo encontré. Lo busqué en internet, no lo encontré. Lo único que puedo decir, chicos, la fórmula funciona así, ¿sí? No me pregunten el por qué en este momento. Me lo explicaron en su momento, no me acuerdo, ¿sí? No me acuerdo. De verdad que hice el esfuerzo para acordarme. No tuve a quién preguntarle porque Busque el cuaderno bien, pues, profe. lo Es justo busqué. lo que tengo dudas. Pero básicamente aquí no te preocupes, o sea, la fórmula queda así, es así la fórmula, ¿sí? No, las magias de algunas fórmulas son más mágicas que otras. Porque el profe dice no. Claro, porque el profe dice. Pero el resto no, pues si te fijas en la otra, ahí no cambia. O sea, fíjate que esto es un dato. Este de aquí, este 0,4, por ejemplo, no tiene unidad de medida. Entonces se multiplica directo, ¿no? Este 0,8 tampoco tiene unidad de medida, se multiplica directo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, esta fórmula sí, pues esta fórmula, los milímetros desaparece y solamente te quedan los días. Milímetro desaparece y solamente te quedan días y la frecuencia de riego, que es lo que te importa. ¿Sí? Eso, chiquillos, ¿sí? Nos vemos. ¿Cuándo es? No sé si me acuerdo si es con ustedes el miércoles o el jueves, pero nos vemos. Creo que el miércoles me toca con ustedes. Y recuerden que la próxima semana. Mañana, profe. ¿Ah? No, Mañana. mañana no. No. La próxima semana a partir de los martes. ¿Sí? Ok. A ¿Va a cambiar partir de de horario en el portal igual o no? les voy a mandar una. Debería actualizarse. Lo que pasa es que Julio me dijo que le informara primero y después él hacía el cambio. Pero a partir de la próxima semana. ¿Ya? Entonces seguimos teniendo clases, pero ahora las clases son martes y miércoles tenemos con ustedes, ¿no? ¿Martes y miércoles? Sí. A ver. Martes y miércoles de ahora en adelante. Martes a las 3:15 y el miércoles a la misma hora. ¿Sí? Eso. Les voy a mandar igual un mensaje y. ¿Ya? Profe, ¿esta sería la clase 7? Es que lo que pasa es que tengo. Esta es el PowerPoint 7, pero en verdad es como la clase 9. Esa es la diferencia. Ah, ya. Clase Pero cuatro. la va a subir a la intranet, ¿o no? Sí, este PowerPoint lo subo ahora que terminando la clase. Ah, ya. Bueno. Sí. Sí, ojo, porque una cosa es el PowerPoint, que para mí es el orden de los PowerPoint, que es el 7, pero como hemos hecho clases de ejercicio, y hemos hecho 2 o 3 clases de ejercicios con el mismo PowerPoint, básicamente los PowerPoint no van en sincronía con las clases, ¿sí?
Así que ojo con eso. Ahí tienen que... Disculpen el ODC, porque si no, es que como reciclo el PowerPoint de repente, una o dos veces, para hacer ejercicio sobre todo, en verdad que, no sé, para otra unidad quizás los voy a separar mejor, para que no hayan enredo. Ya, chiquillos, gracias a todos. Como digo, traten de traer dudas para el miércoles, ¿sí? El miércoles yo voy a hacer la clase del torpedo, ¿sí? La clase de uso de la fórmula y de los torpedos y de las unidades de medida, para los que tengan dudas. Si tienen alguna duda, guárdela y la jugamos el día miércoles, ¿sí? Vamos a jugar la sesión para eso. Ya, chiquillos, estamos. Chao, profe, gracias. Cuídense, Nos chiquillos. vemos. Que estén Bye. bien.